Ahí estamos. Cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir con la conexión y todo, pueden avisar por el chat. Si se llegara a cortar la conexión o algo así, que Jave Shalom esperemos que no pase, paciencia, sin desesperarse, sin empezar por el WhatsApp, no se cortó, que no llega a traer. No, paciencia, paciencia, por favor. Ya nos vamos a tomar entonces unos segundos de silencio, como hacemos siempre, antes de la clase del SOR, para poder crear espacio intelectual, espacio emocional, tanto para la conexión con la energía del SOAR como para la comprensión, ¿cierto? Y la integración del conocimiento nuevo que podamos adquirir o refrescar, dependiendo el caso de cada uno, ¿sí? Entonces les voy a invitar a hacer una inspiración profunda y a mantener silencio unos segundos. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Ratson. Amén. Muy bien, entonces, permiso, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyeh b'dbaro. Entonces, esta semana es la semana número 44 del estudio de la Torá. La porción que nos toca estudiar es la porción de Barim. Como pueden notar, hay unos sonidos aledaños, hay un perrito por ahí, algunas cosas, parte de la escenografía, de la circunstancia. ¿Sí? Enfoquémonos en la clase. Esta es la porción 44 y es la primera porción del quinto libro de la Torá, el libro de Devarim, conocido, ¿cierto?, también como Deuteronomio. O sea que la semana pasada vimos las últimas porciones del libro de Bamidbar, conocido como Números. El nombre de Barim, que es muy importante ahora que estamos empezando un libro nuevo, aclararlo, significa literalmente palabras. Pero hay un factor interesante, muy, muy interesante, que se puede aprender de aquí, y es que hay otra parte de la Torá donde se hace la alusión a la palabra palabras y se dice distinto, se dice dibrot, como si fuesen en ese caso femeninas. Cuando hablamos de los conocidos como los 10 mandamientos, está escrito, ¿cierto? Azerei adibrot, las 10 palabras, pero ahí están con la terminación ot, que es femenina. Aquí, en este texto, o sea, esta parte se llama devarim, es como si fuesen masculinas. Y esto nos recuerda, algo importante saber, que en la lengua hebrea, ¿cierto?, la lengua de la Kabbalah, las palabras, casi todas las palabras tienen ambos géneros, por decirlo así. Los números, en castellano el 1 es el 1, ¿sí? El 2, no existe el 1 y la 1, ¿sí? Pero son el 1 en el número, o el 2 y la 2, el 3, no existen esas cosas. En hebreo, todo es masculino y femenino, excepto algunas palabras particulares, como la palabra Adam, que ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Que es en sí misma es plural, no tiene ni femenino ni masculino. Entonces, que sean devarim, o sea, que sean palabras masculinas, habla de que estas palabras cumplen con la posición activa en términos energéticos. O sea, son palabras que salen de su lugar para fertilizar o para sembrarse en otro lugar. ¿De qué se trata este libro? El nombre latín o griego que le dieron, que es Deuteronomio, significa literalmente repetición de la ley. ¿Sí? Esto significa repetición de la ley. Pero lo que en verdad ocurre es que Moshe, 37 días antes de morir, porque eso es lo que va a ocurrir aquí, va a morir, 37 días antes de morir, hace un recuento de todo lo que ha vivido el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto y les cuenta incluso lo que va a ocurrir cuando ya logren entrar a la tierra de Israel. Eso es lo que pasa en todo este libro. O sea, este libro completo es
una repetición, recopilación, explicación, profundización de lo que ocurrió en los 3 libros anteriores. La gran diferencia es que en este libro se nos cuentan detalles que antes no se contaron, o se nos presentan posturas que antes no se vieron. Por ejemplo, hace un tiempo atrás vimos el relato de los espías, imagino que todos se acuerdan. Y ahí dice, ¿cierto?, que y Moshe dijo, ¿cierto?, que enviaran espías, etc. Y en este libro, cuando se cuenta el relato de los espías, hay una aclaración. Y Moshe dice, y ustedes me insistieron en que enviara espías. Entonces se nos cuenta un detalle que antes no estaba, que no se le ocurrió a Moshe enviar a los espías, sino que fue el pueblo que le insistió y Moshe que cedió a la presión del pueblo. ¿Sí? Y así, detalles como ese. Ahora, ¿qué ocurre? Algo muy, muy importante. ¿Qué pasa en esta porción? ¿Qué podemos sacar de enseñanza literal de esta porción? O del nombre de la porción, antes de ir a leer el Zohar, que hoy día va a estar bastante intenso. De hecho, cada vez que me toca tocar un tema dentro del Zohar, que tiene que ver con la Sefirá de Geburá, que siempre es muy intenso, como Pinjas igual, fue muy intenso, la portada de la clase la pongo roja. A lo mejor no se habían dado cuenta, ahora se van a poner atención. Cuando ven una portada en tono rojo, se viene densa la clase. Como hoy día, ¿sí? Como también lo de Pinjas. Devarim es muy importante porque una de las cosas que dice Moshe cuando empieza a relatar esto que salieron de Egipto y cuenta el relato del monte Sinai, cuenta, ¿cierto? Dice, y las voces se hicieron palabras. Dice, y ustedes escucharon las voces que se hicieron palabras. Dice, Kolot y Dvarim. Las voces se hicieron palabras. A nosotros nos podría parecer que, bueno, pero la voz es el sonido y las palabras son parte de eso. Y el Zohar, ¿cierto?, nos explica que de ahí, de lo literal del texto, se puede entender que las palabras, ¿cierto?, que fueron escuchadas en el interior de la mente de cada una de las personas que estuvo frente al monte Sinaí, ¿cierto?, cuando se estaban diciendo estas 10 palabras, revelando la Torah al mundo, eran voces irreconocibles, inentendibles, eran sonidos. ¿Se acuerdan cuando dijimos que y el pueblo veía las voces? Lo estudiamos, ¿recuerdan? Becola, Am, Reim y Tacolot. Y todo el pueblo veía las voces. Ahí el texto dice no veía las palabras. Dice veía o sea, veían los sonidos nomás. ¡Pum! Los sonidos. ¿Sí? De hecho dice que habían algunos que dijeron son truenos. ¿Sí? O sea, hay gente que escuchaba simplemente truenos. Pero dice que como el pueblo escuchó, las voces se volvieron palabras. O sea, que los que tenían el nivel de conciencia no escucharon solo ruido, entendieron las palabras. Y por eso pudieron también ver las letras. ¿Sí? ¿Se entiende? Me dice Robinson que me pierden. ¿Me confirma el resto que me pierden? Que no es un tema de Robinson, si realmente la conexión está mala, para ver si quizá le puedo bajar voy a bajar la calidad al video para que no nos ocurra más. No quería hacerlo desde el principio. No. Aparentemente es un tema tuyo, Robinson, porque el resto de la gente dice que estamos bien. Revisa tu internet, por favor. No, aparentemente estamos bien. Ya. Entonces, se me fue la onda. Se te ve la conciencia. Gracias, mano. Bien, entendieron palabras y otros simplemente escucharon las voces. ¿Y qué aprendemos de ahí? Una cosa súper importante, que tiene que ver con la atención que tenemos nosotros en relación a lo que escuchamos o a lo que aprendemos, por decirlo así. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y ahí le quité el HD. No, se pierde mucho con el HD, se pierde mucho calidad. Ya, porque hay gente que lo ve perfectamente y otra gente que no. Debe ser un tema del internet de esas personas, porque ahora la Melanie me dice que le sucede también, pero el resto, a la mayoría, no le sucede. Entonces no es un tema de mi señal, sino que es un tema de su señal. ¿Sí? Sí, el audio con menos razón, porque el audio es lo que menos gasta del ancho de banda.
Ya vamos a continuar. Entonces lo que estaba hablando, de la conciencia a la hora de aprender. Sí, hay un dicho, que es un dicho yiddish, que es muy popular, que dice, yo soy responsable de lo que digo y no de lo que tú entiendes. Eso es súper importante entenderlo. Ahora, eso no nos libra a nosotros de la responsabilidad de usar bien nuestras palabras. ¿Sí? El Hafetz Haim, que estudió el tema del uso de la lengua por años y escribió uno de los libros más importantes que se llama Shmirat HaLashon, el cuidado de la lengua, dice que nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, pero que si alguien entiende mal, la responsabilidad es de él y tiene que ver con su nivel de conciencia. Por eso es tan importante que cuando uno manda un mensaje o cuenta algo y alguien no te entiende, no te enojes, no te frustres, no quieras obligarlo, no quieras forzarlo, simplemente es probable que están en distintos niveles de conciencia y por eso no te entiende. Por eso también en una clase donde habemos ahora 24 personas en total, ¿cierto? En vivo, después lo van a ver mucha más gente. En vivo 24 personas, estoy seguro que todos van a llevarse cosas distintas de lo que vamos a escuchar. Algunos van a tomar decisiones, otros no. Algunos van a querer hacer cambios grandes, otros cambios pequeños. Algunos van a decir, entendí, o van a decir, no entendí nada. Pero escucharon a la misma persona hablar la misma clase. Entonces, la capacidad de percepción, de comprensión que tenemos de un mensaje, tiene directa relación con el nivel de conciencia que tenemos como persona. Por eso también ocurre, además que a alguno de ustedes le ocurrió, me ha pasado infinitas veces, que he vuelto a tomar el mismo libro 5 años después, 8 años después. Por ejemplo, hace poco me pasó que volví a tomar los libros del Ralph Zuckerberg, que yo los leí en el año 2008 y el año 2009. Y habían pasado en ese momento 10 años, ya 11 años ahora. Y para mí fueron como libros nuevos. O sea, los leí y fue como que hubiera leído un libro totalmente nuevo. Sabía que había leído lo que estaba ahí, pero lo que entendí era otra cosa. Mucho más profunda, mucho más sensata, mucho más concreta. El libro no cambió, lo que cambié fue yo. Entonces, si nos pasa que hay algo de nuestra vida, mensaje que nos está dando la vida, que no estamos entendiendo, en lo que tenemos que trabajar es en elevar nuestra conciencia, ¿sí? Más que cuestionar la señal o cuestionar la palabra o que el libro está escrito en un lenguaje complejo o que Esteban habla muy rápido o que cuando me lo dice feo. Lo que tú entiendes depende de ti, de tu conciencia, ¿sí? Y hay un experto en la educación del cerebro que se llama Jim Quick. Más de alguno lo conocerá, creo que la Dani tomó un curso con él, ¿cierto? Que es experto en temas de memoria, cerebro y todo, y que él dice que uno puede, un ejercicio es tomar como una decisión voluntaria de decir, quiero entender lo que me están diciendo. ¿Se entiende? O sea, no dice, no es como, allá voy a ver si entiendo, no. Es como que lo dijera en voz alta, como una orden a sí mismo de decir, quiero entender. Como ponerme en la configuración de entender. Que, por ejemplo, nos ocurre mucho que cuando estamos escuchando a alguien a quien no queremos escuchar, o una discusión, nos ponemos en configuración de quiero escuchar para responderle, o para ver qué errores encuentro en lo que me dice, o para contradecirle, o simplemente lo quiero escuchar, pero no lo quiero entender, porque no me interesa entenderlo, porque quiero discutir. El nivel de comprensión que tengo de un mensaje tiene que ver con mi nivel de conciencia, y el nivel de conciencia tiene mucho que ver con la decisión consciente, la voluntad de entender. ¿Sí? Si hay un libro que leyó, antes de leerlo, bueno, ocupe la herramienta que tiene, medite, enfóquese, concéntrese. Recuerde que su cuerpo es su cuerpo, o sea, usted no le pertenece a su cuerpo, el cuerpo le pertenece a usted. Usted tiene el control. La conciencia maneja el cuerpo, y no al revés. Como decía el Rapberg, poder de la mente sobre la materia. Entonces, de la orden. Vamos a sentarnos y vamos a entender lo que tengamos que entender. Voy a ir a la reunión y voy a comprender todo lo que tenga que comprender. ¿Sí? Y no juzgar al que está dando el mensaje, sino entender que depende de nosotros. Por eso que gran parte del pueblo de Israel escuchó las voces y entendió el mensaje y otros dijeron, es un trueno. ¿Cuál era la verdad? La verdad es que eran voces, eran palabras.
pero el nivel de conciencia no lo permitió. Y esto también, por último, nos tiene que llevar, desde mi percepción, a disminuir la frustración. Si está estudiando algo y no lo logra entender, y hace el ejercicio, medita, reflexiona, se concentra, dice, ok, voy a entender, y lo vuelve, y no lo entiende, a lo mejor no es el momento de entenderlo. ¿Sí? Relájese, siga intentándolo, hasta que su conciencia llegue al nivel que tenga que llegar, lo va a entender. No se juzgue, no piense que es tonto, no piense que no puede entender, no piense que es muy difícil. No, no, no. Quizás su vasija no está preparada. Y listo, y acéptelo. Ok, mi vasija no está preparada. Entenderé después. ¿Mm? No por eso deje de intentarlo, pero no se frustre y no se juzgue duramente. Sí, esa es una clave que aparece en esta porción de la Torá, de lo literal. Y la segunda que quiero comentarle antes de ir a la porción del Zohar es que Moshe le habla al pueblo de Israel durante esta porción, le habla de las batallas que van a tener que enfrentar. Que más adelante, para entrar a la tierra de Israel, que recordemos el símbolo de la tierra de Israel es un nivel de conciencia, ¿se acuerdan? Entonces Israel va a tener que luchar contra las distintas naciones, que de hecho eran, a ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Alguien sabe cuántas naciones eran a las que tenía que vencer el pueblo de Israel para conquistar la tierra? Pueden ponerla en el chat. La primera trivia de la clase. Está escrito ahí, está escrito en la Torah, está escrito, en el Tanaj. Es probable que alguien lo sepa, pero por lógica lo saque, entendiendo los procesos espirituales. ¿Nadie se le ocurre? Leonel dice 12. No, no eran 12. Dani dice en realidad no se podrían ser 6. Juanito y Josué por acá dicen 7. Eran 7. Eran 7, sí, 7. 7 naciones que habían que vencer. ¿Qué significa esto entonces en términos espirituales? Israel tiene que vencer la parte negativa de los 7 atributos del alma, ¿cierto? Del amor tiene que vencer el miedo, ¿cierto? Que lo contrario. Del temor tiene que vencer la violencia, la ira, que es la corrección del temor saludable. De la empatía tiene que vencer la indiferencia, y así, los 7 aspectos. Y el primero que les dice, Moshe les dice, cuando vayan a la batalla, ¿m? Bueno, él le dice así, Hashem dice que cuando vayan a la batalla, no teman. Lo tira, no teman. Y le da como una mitzvah. No es como un consejo, miren, les recomiendo que no tengan miedo. No, no, no. Es como que les diera un mandamiento, una mitzvah, diciéndole, si van a pelear para que conquisten la tierra, no tengan temor. Es la clave. ¿Por qué? Porque el primer atributo a corregir del alma es el amor. Y lo contrario del amor es el temor. Y de eso se trata la porción del Zohar que vamos a estudiar hoy, así que vamos a ir a escanear la porción del Zohar en este momento. Hay una cosa que olvidé, me acabo de dar cuenta, una cosa que olvidé, me olvidé mencionarla. El Zohar, esto era muy importante, no sé por qué se me olvidó. En el Zohar no encontramos un comentario para la porción de Barim. La porción de Barim es una de las 3 porciones que esto le hemos hablado, que la humanidad aún no está lista para recibirlas, y por lo tanto no han sido reveladas. Se sabe que están guardadas, que están esperando mostrarse en algún momento a la humanidad. Por lo tanto, lo que hice yo fue buscar inspiración divina y encontrar un texto dentro del Zohar que hablara de lo que se habla en Devarim respecto de esta batalla y respecto de este temor, del no temer. Y vamos a ver ahora que tiene que ver con aprender a temer. Nos vamos a concentrar. Tenemos la porción, ¿cierto? El pasuk, el verso 74 de la porción a Jaremot, aludiendo al contexto de Devarim. Nos vamos a concentrar en la pantalla
Yo voy a poner la flechita para que puedan ir siguiendo la lectura. Y leemos todos juntos. Ish harvo al yirjo, kema de at amar. Hagur harevja al yirej gibor. Mi pajat belelot. Ha ukuma mi paja de Geinam, de Goimer. Aval mi pajat balelot. Kelomar kol da ma'an atar natlin mi pajad. Mehahu atar deikrei pajad. Kema de atamar upajad Itzhak. Hayali Baishava Yaakov בפחד אביו יצחק, בלילות, בזמנין דהינון מתפקדים למעבד דינה. Lo leemos en castellano. Cada persona tenga su espada sobre su muslo. Es como se ha dicho, lleva tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, por el temor de la noche. Ya se ha explicado que se refiere al temor del Gehenom. Aún así, por el temor de la noche, es dicho por el lugar desde donde esto es recibido, desde el lugar llamado temor. Como está escrito, y el temor de Isaac ha estado conmigo. Tal como se lee, y Jacob juró por el temor de su padre Isaac. Y la frase de la noche refiere a los momentos designados para que se manifieste el atributo de juicio. Ya, está compleja la cuestión, ¿sí? Yo se los dije al principio. Está como intenso esta porción del Zohar. Vamos a dar, como hemos hecho todas las semanas, un ratito, unos segundos para que lo vuelva a leer usted. Léalo con su foro interno y a ver qué logra agarrar, qué logra entender, qué logra discernir. Esto es un mensaje de usted mismo para usted mismo. Usted entiende lo que usted logra entender. Unos segundos para eso. Bien, lo que sea que usted pueda conseguir es suyo, está muy bien. Si hace sentido con lo que vamos a explicar hoy, mucho mejor. Aquí, en este verso, se citan varios versos de otros textos de la Torah, ¿cierto? Pero que están asociados a lo que acabamos de decir, que es el último mensaje que mencionamos de ir a la guerra. ¿Y cuál es la orden? No tengan temor. Cuando vayan a la guerra, no tengan temor. Entonces, la conexión que se hace acá tiene que ver con la guerra, con la espada. Esto está escrito en Cantar de los Cantares. Está escrito, cada persona tenga su espada sobre su muslo. Ya, esta es una alusión claramente a llevar la espada puesta para el combate, ¿cierto? La espada sobre el muslo. No es que se ponga la espada, la hoja de la espada sobre el muslo, sino que decir, lleva la espada sobre el muslo significa tener lista para ir al combate. ¿Ya? Es importante entender el contexto histórico para entender el símbolo. En el tiempo que se escribió la Torá, en el tiempo que se escribió el Zohar después, que la gente, que los hombres sobre todo, llevaran espadas, era algo común. O sea, era normal llevar espadas. Es tan normal que podemos encontrar en los relatos, por ejemplo, también del cristianismo antiguo,
¿cierto? Que los cristianos tenían espadas. Le mandaron a comprar espadas, comida y espadas. Por un lado por los ladrones, por otro lado porque habían siempre conflictos, peleas, batallas, etc. Entonces aquí hay un consejo que uno puede decir, bueno, pero yo vivo en el siglo XXI, ¿cierto? En el año 2020, y ya no el mundo. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto? ¿Qué significa esto para mí? Ya hemos explicado que lo histórico se queda en la historia y el texto tiene un sentido más profundo para nosotros. Y luego lo confirma, dice, es como se ha dicho. Otro texto, Salmo 45:4. Lleva tu espada sobre tu muslo, oh poderoso. Lleva una señal más profunda, pero que solo se logra ver en el texto hebreo. Porque la palabra poderoso, ¿alguien sabe cómo se dice la palabra poderoso en hebreo? Si alguien sabe leer hebreo, la leyó conmigo cuando estábamos cambiando el texto y sabe. Si no, tiene mucho que ver con el nombre de un ángel. Por ahí está cercano. Se dice Gibor. Poderoso se dice Gibor. De ahí viene la palabra Gabriel. Y viene de la palabra Geburah. Entonces, cuando dice, lleva tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, está aludiendo a algo que tiene relación con Geburah, con la Sefirá de Geburah. Y dice, ¿y por qué tiene que llevar la espada? El texto continúa y dice, por el temor de la noche. O sea, dice, no tiene su espada sobre su muslo por el temor de la noche, ¿sí? O sea, el temor de la noche es la razón por la que tiene que llevar la espada. O sea, hay algo que es llamado Pajat Balelot, el temor de la noche, y para eso hay que llevar la espada sobre su muslo. Pregunto, segunda pregunta de la noche. ¿Qué querrá decir con, si ya dijimos que esto no es literal, ya dijimos que la espada tiene que ver con Geburah, ¿sí? Algo con Geburah. ¿Qué significará el muslo acá, en este texto? ¿A alguien se le ocurre? Puede poner en el chat. Ya, Josué dice, pueden ser las sefirot que se representan. Robinson dice lo mismo. La Dani puso un Jod. Jodinetzach puso alguien más. Alguien dijo movimiento. Sí, los muslos son Netzach y Jod. Claramente, la sefira de Netzach y la sefira de Jod. Pero lo interesante es que no dice tus muslos, sino que dice tu muslo. Uno, es uno de los dos. Si estamos hablando de que la espada tiene que ver con Geburah, entonces es Jod, la sefira de Jod. ¿Sí? ¿Qué pasó? Como que de repente me dio mucha luz. Ahí sí. La sefirá de Jod, ¿por qué? La espada iba a la izquierda, ¿por qué? Porque se tomaba con la derecha. La espada siempre iba a la izquierda. Por lo tanto es Jod. Además dijimos que la espada está asociada a Geburah, por eso es llamado Gibor. Por lo tanto aquí está hablando de Geburah y Jod, está hablando del pilar izquierdo. Geburah está encima de Jod, o sea, la espada está sobre el muslo. ¿Se entiende la idea, no? Ya. ¿Y por qué tienes que llevarla? Por el temor de la noche. Y aquí citan una explicación de otra explicación antigua. Dice, ya se ha explicado que se refiere al temor del Gehenom. De aquí vamos a explicar dos cosas. Lo primero es que recordemos que un verso de la Torá o del Tanaj tiene al menos 70 interpretaciones distintas. Por lo tanto, lo que vamos a explicar a partir de este mismo verso no quiere decir que aquí no se refiere al temor del Gehenom, sino que también significa esto. ¿Por qué aquí están aludiendo al temor del Gehenom? Porque hay una costumbre de los cabalistas de decir estos versos antes de dormir en la noche. Lleva tu espalda sobre tu muslo poderoso por el temor de la noche, porque como es de noche cuando uno duerme, son como versos que tienen la energía de protegernos de la muerte, de la noche.
Entonces hay quien dice que es para que si alguien muere mientras está durmiendo, esta energía lo proteja del Gehenom. ¿Alguien sabe lo que es el Gehenom? Sí, en el chat, sí, 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 así gusta. Ya, pero Leonel dice a dónde van las almas, pero eso es muy general, porque las almas van a, no, las almas van al Olam Neshamot, al mundo de las almas. El Gehenom tiene que ver, está relacionado con el mundo de las almas, pero no es el mundo de las almas. No, Carlos, el Seol es la tumba nomás. Cuando en los textos dice y la persona X fue al Seol, Seol es el suelo, la tierra, la tumba. Es un concepto físico, material, la tumba misma. El Gehenom es un concepto que explica la Kabbalah, vamos a explicarlo, que es un estado del alma. El alma sale de este mundo, una persona muere, ¿cierto? Va al otro mundo, al mundo de las almas, y tiene que pasar un periodo, ¿cierto?, de evaluación para ver cómo continúa su viaje, su siguiente alma. Cuando un alma ha cometido acciones muy atroces, acciones dolorosas, terribles, homicidios, lo que la Torah llama pecados de muerte, ¿sí? Transgresiones de muerte, como homicidios, genocidios, violaciones, cosas que no son muy factibles de reparar en una próxima vida, o sea, ¿cómo le devuelvo la vida a alguien que le quite la vida? Entonces esa alma, para poder purificarse de ese daño, entra en un estado, vamos a decir, psicológico, espiritual, llamado Gehenom, que es sufrimiento psicológico. Así lo explica al menos Daniel Ginerman en su clase de la Parashá Shelat Lejá del Zohar, de por ahí, por el año 2005, explica que se refiere a sufrimiento psicológico, que lo que hace es que la persona experimente el dolor que provocó, y eso purifica su alma para que pueda continuar en el proceso de encarnación. Entonces, ¿por qué se dice aquí? Esto es para aclarar esto nomás, para que no se queden metidos con el Gehenom. Hay personas, y el Zohar lo enseña, que si alguien tiene temor de que se va a morir o algo así, puede decir estos versos para protegerse y que su alma, si muere, no vaya al Gehenom, sino que avance y reencarne nomás, sin tener que sufrir. Esa es como la idea. Pero lo que va a decir aquí significa eso, pero en este contexto que lo estamos explicando, asociado a ir a la guerra, asociado a conquistar la tierra de Israel, significa otra cosa. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Dice, aunque dije eso, por el temor de la noche, es dicho por el lugar desde donde esto recibido, desde el lugar llamado temor. O sea, está diciendo el Zohar, que hay un lugar, cuando hablamos de lugar hablamos de dimensiones, que se llama temor. Este lugar que se llama temor es la Sefirá de Geburá. Eso es súper importante que lo sepan. La Sefirá de Geburá es llamada también Irá, y también es llamada Pajad, que es temor. Así como la de Gesed, ¿se le ocurre otro nombre que puede tener la Sefirá Gesed? Porque son nombres, los nombres hablan de funciones, de definiciones. Muy bien, Josué dice Ahavá. Gesed también se llama Ahavá, que es amor. Y también se llama Gedulá, compasión. Entonces, hay un lugar que se llama temor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lleva tu espada sobre tu muslo por el temor de la noche. O sea, lleva tu espada sobre tu muslo por Torah. ¿Y qué es la noche? Fíjese lo que dice el texto al final. De la noche refiere a los momentos designados para que se manifieste el atributo de juicio. Entonces, para cerrar esta idea primero, ¿qué está diciendo? Lleva tu espada sobre tu muslo, ¿cierto? O sea, digamos que Burá, encima de Hod, vamos a explicarlo. Estoy tratando de introducir el tema. Por Geburá, de nuevo, de la noche, porque Geburá ejecuta los juicios. O sea, es como está preparado para cuando se manifiestan los juicios. ¿Mm? Los juicios, que son básicamente el efecto de un juicio que uno hace, ¿cierto? O sea, cuando uno actúa negativamente, el efecto que viene negativamente.
llamamos juicio. Hay que entender que es un atributo divino. Esto no se trata de que haya un señor ahí mirando con una lupa, juzgándonos todo el tiempo, mira lo que está haciendo este niño o esta niña. No. Juicio es el efecto de una acción negativa. Recompensa es el efecto de una acción positiva. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo que está diciendo es que esta espada, que ya dijimos que tiene que ver con Geburah, tiene que ir sobre el muslo, Hod, ¿sí? Y porque Geburah ejecuta el juicio. O sea, hay que estar preparados, como diciendo, para ganar esta batalla, para conquistar Israel, o sea, para ganar la batalla de la conciencia, hay que tener la espada sobre el muslo. Para que cuando Geburah ejecute el juicio, básicamente, ese juicio no me gane. ¿Ya? ¿Qué es esta espada? ¿Qué es esta espada? ¿Sí? Hay una espada mencionada en la Torá. La palabra espada se dice en hebreo Jerez. Está escrita ahí en la segunda palabra del texto que escaneamos. Jerez. Y hay una espada que es mencionada en la Torá. La primera espada que es mencionada en la Torá. ¿Alguien se acuerda de ese relato? Es un relato de la primera vez que se menciona una espada en la Torá. ¿Mm? Eso mencionamos después. Y de hecho está dicho, y ni siquiera dice como símbolo. Muy bien, Robinson. La salida de Adán y Eva del paraíso. Está escrito, ¿cierto?, que fue puesta alrededor del árbol de la vida a Jereb a Mispajefet, la espada que se da vuelta. Dice ahí en la Torá, dice que fue puesta una espada que revolotea alrededor del árbol de la vida, para que si el hombre llega a entrar a la entrada del árbol de la vida, del Edén, la espada no lo deje pasar. Entonces lo que dice es que esta espada que está ahí, hay que llevarla sobre el muslo izquierdo, para que cuando venga el juicio, no te gane. Yo dije que iba a estar intensa esta clase, yo hasta mismo la estoy sintiendo intensa yo mismo. ¿Ya? Esta espada, Rabbi Nachman dice que, ¿cierto?, impide, si es que no tomo la espada, si no le tengo el control yo, cuando tiene el control, cuando es la espada que se da vuelta, impide la entrada al paraíso, la entrada al jardín del Edén. Si se acuerdan de algo que hemos estudiado en algunas otras clases, ¿dónde está, a nivel de la conciencia interior del ser humano, cuál es el jardín del Edén? ¿Cuál es? Es donde se encuentra el árbol de la vida. ¿A alguien se le ocurre? Usando la lógica, y también, esto lo hemos dicho en otra ocasión en alguna clase. Esto nos va a decir de inmediato, nos va a dar una señal de cuál es esta espada. ¿Mm? Pero Malhut se referiría al jardín del Edén material físico, al jardín del Edén interior. ¿Sí? Bueno, Rabbi Nachman de Breslev explica que el jardín del Edén, adentro del ser humano, es Jochma. Es la experiencia del alma divina misma, la intuición, el flash, la conexión con el alma. Ese es el jardín del Edén. Y el que se da vuelta está antes, está afuera, está rondeando eso. Esta espada que se da vuelta, Rabbi Nachman de Breslev lo explica en el libro Likutei Moharan, explica que es la imaginación. ¿Te acuerdas que ya hablamos del combate con la imaginación en la clase pasada? Aquí lo vamos a hablar de nuevo. Es la imaginación, es la capacidad de crear imágenes mentales. Entonces, ¿qué explica Rabbi Nathan Steinhardt? Explicando a Rabbi Nachman de Breslev, dice, cuando dejamos que nuestra imaginación corra como fuego, que se da vuelta, porque se imagine, entonces no tenemos acceso al jardín del Edén. ¿Qué ocurre? Como no tenemos control de la espada, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy día, cuando se ejecuta el juicio nos hiere y perdemos la batalla. Entendiendo hasta acá, ¿no? Me gustaría que me dijeran si me van entendiendo. Al menos la conceptualización que estoy haciendo. Sí, porque lo vamos a llevar a lo concreto. ¿Ya? Entonces, la espada que hay que poner sobre el muslo es la imaginación.
la imaginación que está sin control, digamos, la que permitimos que corra sin control. Si el muslo, ¿cierto? Es Hod. Ya dijimos que el muslo, la espada hay que llevarla sobre Hod. ¿Sí? ¿Qué puede querer significar esto? ¿Qué puede significar que tenemos que tomar la imaginación y llevarla al muslo? A Hod en este caso. ¿Qué significa Hod? ¿Cuál es la energía de Hod? ¿Qué es Hod? Sé que me pueden decir infinitas cosas de Hod, porque hay muchas características. Algunas que se le ocurran las vamos recopilando. Evaluación, muy bien, Dafne. Hod, en el proceso creativo, Hod es el proceso de evaluación. Entonces podríamos, mira, la Dani le agrega agradecimiento, análisis, comunicación. Bien, muy bien. O sea, vamos analizando mientras a los demás se le ocurre algún atributo. Evaluación, o sea, ¿qué está diciendo? Tu imaginación, ¿qué tienes que hacer? Evaluarla, analizarla. O sea, no te creas, no le creas a tu imaginación siempre. Antes de creerla, analízala, evalúala. Hay dos atributos que no han mencionado de Hot que son muy, muy importantes. Uno, uno es el atributo de la apreciación, la gratitud. Hot viene de la palabra Joda'a, significa agradecer, apreciar. Y el otro es el poder interior de Hot, que es la sinceridad, la honestidad. Entonces, cuando el texto nos dice, lleve la espada sobre el muslo, lo que está diciendo es que tu imaginación, o sea, todas estas imágenes mentales, de las que venimos hablando hace 4 clases, ya creo, de lo dañina que son las imágenes mentales, es como toma esas imágenes mentales y bájalas a la realidad. Y míralas desde la apreciación, míralas desde la evaluación, desde el análisis y sobre todo míralas con sinceridad. ¿Qué quiere decir esto? Mira tu imagen mental que te hiciste de lo que sea que te hayas hecho y sé sincero contigo mismo. ¿De verdad es eso? ¿De verdad eso es lo que quieres? ¿De verdad eso es lo que crees que es para tu vida? ¿No estarás exagerando? ¿No estarás imaginando demasiado? ¿No estarás soñando? ¿No estarás muy programado? Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que una forma de evitar que el juicio nos gane es que sometamos nuestra imaginación a evaluación. No presuponer, como dice Josué, no imaginarnos, sino que evaluar la realidad. Lo que no conectar con la semilla divina que surge de Jochma, que es de donde surge el potencial de que en nuestra vida ocurra lo mejor, es que nos estamos imaginando algo distinto de lo que el universo nos quiere dar. ¿Qué hablamos al principio sobre los mensajes? Alguien nos dice una cosa y ¿qué empezamos a hacer? A imaginarnos que nos está diciendo otra. ¿A quién le ocurrió? Diga así en el chat. ¿A quién le ocurrió que le están diciendo algo y en su mente dice, no, lo que en verdad me quiere decir es esta otra cosa distinta? Ocurre sobre todo en las parejas. ¿Sí? Yo nunca me voy a olvidar de una discusión que yo solo me podía reír. Porque yo lo único que dije fue, ok, será. Y la otra persona me dijo, o sea, te enojaste. Y es como, no, dije que está bien, que será. No, porque si dice será, significa que es como una señal de conformidad y lo que me está queriendo decir que es culpa mía. Algo así. La imaginación. ¿Sí se acuerda? De hecho, Rabbi Nachman decía que el poder de la imaginación es uno de los poderes más grandes que tiene Satán, que tiene el ego. ¿Quién era el enemigo con el que Israel tuvo que pelear, 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 pelear? ¿Qué hizo caer Israel en el desierto? Midian, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Midian. Y las letras de Midian formaban Dimión, que era la imaginación. ¿Qué nos está diciendo entonces el tema? Todavía falta, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Quieres poder conectar con esta dimensión superior que te impida que las cosas negativas no lleguen a tu vida? Que el juicio pase de largo. Controla tu imaginación. Sujétate a los hechos. No imagines.
¿sí? Evalúa tus pensamientos, tus imágenes mentales. Evalúa y míralas con apreciación. ¿Qué quiere decir esto? Apreciar significa evaluar, significa darle un valor real a las cosas. ¿Se entiende la idea, no? Espero que sí. Ahora, fíjense que aquí menciona dos cosas más que es muy interesante. Porque yo asocié esto al principio al cuando vayan a la batalla no tengan temor. Pero aquí lo que nos dice es que hay dos tipos de temor. Porque ya dijimos que, eh, dice aquí, hay un lugar llamado temor. Geburá se llama temor. Si Geburá es un atributo divino, ¿puede ser negativo? No. Existe un temor que es negativo, que se llama miedo, y existe un temor que es positivo, que se llama reverencia, ¿sí? Que tiene que ver con la posición de mi propia pequeñez, mi propia humildad frente a la grandeza de la creación y del universo. Porque fíjese, dice aquí, como está escrito, esto lo dijo Jacob, y el temor de Isaac ha estado conmigo. ¿Sabe a qué se refiere el temor de Isaac? Es un nombre de Dios. El creador Hashem es llamado Pajat Isaac, el temor de Isaac. Y luego, tal como se lee, y Jacob juró por el temor de su padre, Isaac. ¿Quién era el temor de su padre, Isaac? Dios. O sea, juró con la reverencia. Cuando el texto dice que no tengan miedo del miedo, ¿cierto? Del miedo de pensar que el otro te puede ganar. ¿Mm? Este miedo está sujeto a qué? Y aquí conectamos todo, a la imaginación. El miedo, el sentir miedo en nuestra vida, solo está sujeto a una imaginación descontrolada. Si nosotros controláramos y sujetáramos nuestra imaginación a la sabiduría, a la apreciación, a una evaluación desde el conocimiento, nunca tendríamos miedo. Porque sabríamos que todo está bajo control, que todo es para bien, que lo que pase es lo que tiene que pasar. Y hay una historia, quiero verla ahora nomás. Estamos bien. Hay una historia que la he contado más de una vez que es muy bonita y que creo que nos va a ayudar a redondear toda la idea de hoy. Hubo un niño que vivió hace unos 250, 300 años atrás, llamado Israel, hijo de Rabí Eliezer. Rabí Israel Ben Eliezer. Fue rabí cuando creció, pero aquí todavía no era rabí en esta historia, era un niño. Israel Ben Eliezer. Era muy pobre, su madre murió, y era hijo único. Y luego, cuando él tenía 8 años, su padre estaba agonizando en su cama, a punto de morir, y su padre le dijo este consejo. Le dijo, no tengo riquezas, por lo tanto nada te puedo heredar. Lo que te puedo heredar es un consejo. No tengas temor nunca de nadie, excepto del Creador. O sea, ten la reverencia por el Creador, pero nunca temas a nadie. Y este niño tomó tan en serio este consejo, esto es una historia real, tan en serio este consejo, que se fue a vivir a la selva, al bosque, perdón. Esto ocurrió en Ucrania, en la ciudad de Lodz. Se fue a vivir al bosque, convivió con los lobos, convivió con los osos, se bañaba en el río, vivía en las cuevas, y se convirtió en un gran maestro. ¿Alguien sabe de la historia? Es un gran maestro. De hecho, nadie lo conoce como Rabbi Israel Ben Eliezer. ¿Mm? Se convirtió en el Baal Shem Tov, el creador del movimiento jasídico, uno de los primeros diseminadores de la Kabbalah hacia todo el mundo, en el Baal Shem Tov. Y él siempre decía, su bisnieto, Rabbi Nachman de Breslev, lo decía mucho más, no hay nada que temer en el mundo si eres capaz de controlar tu imaginación. A lo único que se debería temer, o a lo único que debemos temer, es a una imaginación descontrolada. Aquí usamos más la imaginación que el conocimiento. Usamos más la imaginación que nuestras emociones rectificadas. Usamos más la imaginación que incluso la intuición. Entonces, cada persona tenga su espada sobre su muslo es, toma tu imaginación y bájala de nivel. Llévala a la evaluación. Evalúa lo que estás imaginando.
¿sí? Contrólalo. Sé honesto, sé sincero. ¿Desde dónde? Desde el conocimiento. ¿Qué es acá, cierto? Dice entonces, por el temor de la noche, o sea, por Geburah. Geburah es un atributo divino, que es la que determina los juicios en el mundo, sí, que determina los efectos en el mundo. Pero aquí dice que este temor, que esta Geburah, que determina los efectos en el mundo, es el creador mismo, que nos va a proteger de los efectos de la noche, o sea, del juicio. Lo que no llega a nuestra vida, lo que no logramos concretar en nuestra vida, lo que, no, lo que nos duele de la vida, el caos de nuestra vida, es consecuencia, ¿sí? Y sobre todo, perdón, el miedo mismo de pensar que aquello que anhelamos nunca va a ocurrir, es consecuencia de que usamos demasiado nuestra imaginación, de que tenemos una imaginación descontrolada. ¿Cómo pueden? A ver, se me acaba de venir esto. Esto no quiere decir que nuestra imaginación sea mala. De hecho, nuestra imaginación es genial. Cuando, por ejemplo, visualizamos lo que queremos, está bien. Pero ¿desde dónde? ¿Con qué alimento mi imaginación? ¿Sí? Por ejemplo, si alguien quiere escribir un libro de fantasía, use su imaginación. Pero si está pensando en que tiene que convertirse en un ser humano perfecto para que llegue a la persona perfecta, entonces está imaginando más de la cuenta. ¿Sí? O si piensa que la Kabbalah, como van a poder escuchar el mensaje que subí hoy día al Instagram en Kabbalah, que la Kabbalah es como arte de magia, no, mira, si yo voy a cerrar los ojos, voy a meditar en este nombre, ¡capún! Mi realidad cambió, también está usando mucho la imaginación, estamos en el mundo real, no estamos en Harry Potter, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este tema? Evalúe, ¿cuánto usa su imaginación más que la razón, más que el conocimiento? Si la Kabbalah nos dice, mira, si tú te mantienes siendo generoso, si tienes certeza, va a tener abundancia. Listo, ahí está. No empieces. Y si no me llega, y si no encuentro trabajo, y si no me compran, y si no vendo. No, eso es la imaginación. Es el Satán diciéndole que es la espada suelta ahí, que no le permite acceder al jardín del Edén. Que diga, no, 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 no. ¿Qué dice la Torah? Dice esto y esto. Esta es la verdad. Tome la espada y póngala acá. La seguridad. No, aquí está controlada. Yo tengo el control y yo la uso para ganar la batalla cuando yo quiero, está en mis manos, no al revés. La imaginación no me controla a mí, yo la controlo a ella. Porque si dejo que me controle, no solo me separa el jardín del Edén, sino que además lo que atrae es juicio. ¿Por qué? Porque la imaginación que me hace juzgar a la realidad. Hay gente que juzga al sistema, a Dios mismo. Ah, pero es que Dios no me escucha. Yo rezo y Dios no me escucha. ¿Qué estoy haciendo? Juzgándolo a él. Pero ¿por qué no me manda si yo ya he meditado 5 días seguidos? Lo que, o 40, alguien una vez me dijo, 40 días, 40 días medité en eso y no me lo concedieron. Está bien, pero ya has hecho tu trabajo en tu interior. Has corregido tus atributos. Has aplicado lo que ya sabes en tu vida, además de estar meditando 40 días en eso. Hay que quitarle, controlar la imaginación. Si controlamos la imaginación, vamos a disminuir el miedo. Entonces, antes de ir a la meditación, yo le voy a invitar a que piense por unos segundos en un temor que tiene, en un temor negativo, ¿sí? Que lo piense, un miedo que tiene, que pase algo, que no pase algo, o algo que tiene miedo a los perros, tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a la araña, un miedo que tiene. Y con ese miedo, habiendo ya tenido la clase, le voy a invitar a cerrar los ojos. Y con los ojos cerrados le voy a pedir que vuelva a recordar ese miedo, el que sea. Que es producto, por supuesto, ¿cierto?, de la imaginación, ya lo hemos dicho. Y por unos segundos permítase pensar en todas las cosas, pensar y sentir todo lo que este miedo le provoca. Si ha estado triste por consecuencia de ese miedo, si ha estado enojado por consecuencia de ese miedo, se ha deprimido por consecuencia de ese miedo. Y ahora tomemos este miedo, alimentado por la
por la imaginación y empecemos a compararlo con algunas verdades. Está escrito que todo es para bien. Está escrito que si persevero en mi camino y me mantengo conectado, va a llegar a mi vida lo que yo necesito. Está escrito que si construyo la vasija, la luz la va a llenar. Está escrito que hasta la más mínima luz elimina la oscuridad. Entonces comience a evaluar qué tiene más peso en su vida, qué tiene más peso y sentido común, qué tiene más peso y más valor y más razón, qué está más asociado al conocimiento verdadero. Y desde ahí, desde esa posición de que todo es para bien, de que cada uno tiene lo que necesita y lo que merece, de que está haciendo el trabajo en estar conectado espiritualmente, en compartir con los demás, en convertirse en la persona que puede llegar a ser, vuelva a mirar ese miedo y se va a dar cuenta que no tiene razón de ser, que es solo imaginación, es solo su imaginación. Como ya dijimos en otra clase, es una mentira que te has estado creyendo. Simplemente decide en este mismo momento dejar de creer en esa mentira, iluminándola con una verdad. Hoy tienes lo que necesitas, tienes lo que mereces, estás en el momento y en el lugar exacto que tienes que estar. Esa es la verdad. Te invito a inspirar profundo para integrar este conocimiento. Cuando exhales, permite que baje lentamente a tu corazón, a tus entrañas, y que se haga parte de ti. Y recuérdalo por última vez. Son mentiras que has estado creyendo. Ilumínalas con una verdad. Vamos a hacer una última inspiración todos juntos. Y liberamos lentamente. Y abrimos nuestros ojos.